Soy Rafael Vesga, profesor del curso Proyecto de Grado del MBA. En este video voy a explicar de qué se trata el curso, cuáles son los objetivos que estamos buscando, tanto académicos como prácticos, cuáles son las metodologías y materiales que vamos a utilizar, cómo es la cronología de los encuentros y cómo vamos a estar avanzando y cuáles son los entregables en el tiempo que tenemos. Comencemos entonces. Aquí aparecen los tres temas clave de los que vamos a hablar. El compromiso que estamos adquiriendo, un segundo punto es el marco en el que nos vamos a mover y un tercer punto es la agenda de trabajo. Veamos el primero, el compromiso. Tenemos dos objetivos, un objetivo académico y un objetivo de impacto. El objetivo de impacto se refiere a esto: validar la propuesta de valor que el estudiante tiene y crear una primera versión del modelo de negocio de su emprendimiento. Importante, estamos hablando de emprendimientos innovadores y de alto impacto que son realizados por el estudiante. Cuando hablamos de emprendimiento innovador y de impacto, nos estamos refiriendo a lo que habla esta gráfica, que es extraída del libro de Outlet, del cual vamos a hablar más adelante. Digamos, hay una idea más tradicional tal vez sobre lo que representa crear una empresa pequeña, manejar una empresa pequeña, Small and Medium Enterprise, como se ve aquí en el gráfico, y es una empresa que tiene un tamaño pequeño y está orientada a lograr un crecimiento orgánico lineal, ¿verdad? Entonces esta empresa solamente puede ser grande después de pasado mucho tiempo. Sin embargo, en el contexto de emprendimiento en el que nos movemos hoy, tiene una relevancia cada vez mayor el tema de la posibilidad de lograr un crecimiento alto en tiempos cortos, que está reflejado en la gráfica que aparece en la parte inferior de la diapositiva, ¿verdad? Tenemos aquí entonces un esquema en el cual, después de una inversión que puede ser importante, la empresa tiene la aspiración de lograr una adopción a ritmos muy altos de los consumidores, de su producto por parte de los consumidores. Esa gráfica que está en la parte de abajo sintetiza lo que estamos diciendo cuando hablamos de alto impacto. No necesariamente lo vamos a lograr, no todos los emprendimientos que se lo proponen lo van a lograr, pero definitivamente es imposible lograr un alto crecimiento si usted no se lo propone. Entonces vamos a hacer todo el esfuerzo y vamos a encuadrar nuestro pensamiento para orientarnos a lograr un crecimiento de velocidad con esta iniciativa. Ahora tenemos también un objetivo académico: codificar el conocimiento desarrollado por los estudiantes en el proceso de generación de su emprendimiento. Aspiramos a que el estudiante logre transmitir a otros cuáles son los aprendizajes del proceso. O sea, por una parte, aspiramos a que el estudiante logre contarnos no solamente en qué consiste el proyecto, sino cómo se desarrolló, cómo fue el proceso de planteamiento y validación de hipótesis que permitió llegar hasta el sitio donde está al final, y cómo podrían otras personas aprender del proceso realizado por el estudiante. Para sintetizar, dos objetivos: un objetivo práctico, un objetivo académico. El objetivo práctico es sacar adelante el proyecto al máximo posible, desarrollar el mayor aprendizaje práctico sobre qué es lo que va a permitir que el proyecto se haga realidad. Y un objetivo académico que tiene que ver con codificar ese conocimiento y ser capaz de reflexionar sobre el propio proceso que nos permitió llegar al resultado en el cual entregaremos el proyecto. Siguiente punto en la agenda: ¿cuál es el marco conceptual y cuáles son las herramientas que vamos a utilizar? Entremos entonces en el tema de la metodología. Vamos a estar trabajando desde una aproximación de efectuación. Esta palabra se refiere a la forma como los emprendedores trabajan, de acuerdo con las investigaciones que desarrolló la profesora Sara Sarasvati. Ella lo que identificó fue: los emprendedores primero reconocen cuáles son los recursos que tienen y luego sí los aplican a la búsqueda de metas. Y las metas pueden cambiar por el camino. En ese sentido es que estamos hablando de metas emergentes. Veamos eso qué significa. ¿Qué significa tener una lógica de efectuación? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Cuando hablamos de una lógica de efectuación nos estamos refiriendo a esto: vamos a trabajar a partir de conocer los medios disponibles y elaborar a partir de ellos, buscando metas emergentes que ganan claridad a lo largo del proceso. ¿Qué significa esta frase? Veámoslo en un ejemplo. Aquí nos estamos basando en los planteamientos de la profesora Sara Sarasvati, que es una de las
pensadoras modernas sobre emprendimiento que más influencia ha tenido en los ámbitos académicos. Sarasvati hace una diferenciación, una oposición entre el pensamiento efectual y el pensamiento causal. El pensamiento efectual es el propio de los emprendedores. El pensamiento causal es el propio de los administradores, de los managers. En esta gráfica ella está ilustrando el pensamiento del administrador, el pensamiento causal. ¿Y qué está diciendo allí? El administrador es una persona a la cual se le plantea una meta. Sus jefes, los accionistas, los dueños de la empresa, le plantean una meta, ¿verdad? La meta está dada. Y el administrador se ocupa de tomar los medios a su alcance, ¿verdad? A los medios que le entregan y activarlos para el logro de la meta. En el gráfico están los medios, son M1, M2 hasta M5, y esos se ponen al servicio de lograr una meta que ha sido dada por otros, ¿verdad? La meta es un given, la meta está definida desde el comienzo. Cuando el administrador tiene una capacidad mayor que la inicial, mayor que el administrador básico, tiene una característica adicional, y es que esa meta que le encargan lograr, logra activarla a partir de encontrar recursos que no le han sido entregados por los accionistas o por sus jefes, ¿verdad? Tiene una gran capacidad para encontrar recursos nuevos, activarlos en favor de la meta que se ha planteado desde el comienzo. Sin embargo, el pensamiento efectual, el pensamiento del emprendedor, y en particular, estamos hablando específicamente del emprendedor en la etapa inicial de nacimiento de la empresa, funciona de una manera diferente. En ese momento inicial de la empresa, lo que ocurre es lo siguiente: el emprendedor tiene un control sobre unos medios, ¿verdad? No sobre todos los medios posibles. Tiene control sobre unos medios, y esos medios los aplica al logro de una meta, ¿verdad? En un primer momento, esa meta pues surge de su reflexión personal, de sus deseos, pero el punto importante es, él no tiene ningún control sobre la meta, tiene control sobre los medios. El emprendedor, a medida que va aplicando los medios, va descubriendo que la meta inicial quizás no era la más adecuada. Es posible que en la aplicación práctica de los medios, quiero decir, al aplicar los medios para vender sus productos, para plantearles un modelo de crecimiento a unos consumidores, el emprendedor descubre que hay otras metas nuevas que funcionan mejor, ¿verdad? El emprendedor en el proceso descubre que los medios que tiene a su alcance se aplican mejor al logro de metas diferentes a las que él había imaginado en un comienzo. Esa es la gran diferencia entre el momento del emprendedor, el momento del emprendimiento inicial, de la gestión inicial de la empresa, y el momento de la administración de una empresa. Cuando usted está administrando una empresa, usted ya sabe cuáles son las metas que puede lograr, ¿verdad? En las historias de los emprendedores, digamos, en la literatura internacional y también en investigaciones que hemos hecho aquí en Colombia, lo que descubrimos es que los emprendedores que han logrado salir adelante se caracterizan porque han sido capaces de transformar las metas a lo largo del camino. Han descubierto que la idea inicial que tenían realmente no se ajusta a las necesidades de un consumidor. Han descubierto que para lograr satisfacer esas necesidades, primero, a través de la interacción práctica, tienen que entenderlas mucho mejor, y en ese proceso de entender las necesidades es donde se logra generar un producto que pueda darle satisfacción y que con frecuencia termina logrando unas metas diferentes a las que se había planteado al comienzo. Eso es lo que nos quiere decir esta gráfica, y esa es la gran diferencia entre lo que plantea el emprendedor y lo que plantea el administrador. Ese proceso de efectuación se sintetiza en esta gráfica, que también está en un artículo escrito por Sarasvati y Wilbank. El tema es el siguiente: cuando decimos que el emprendedor activa los recursos que tiene a su alcance en un primer momento, ¿de qué estamos hablando exactamente? Esos recursos aparecen aquí en la gráfica como los medios, the means, ¿verdad? Y se refieren a quién soy yo, a quién conozco y qué es lo que yo sé. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que yo sé? Y a quién conozco. Esos son los recursos iniciales que tiene cualquier emprendedor.
Anotemos que, por supuesto, ahí estaría incluido el dinero, la financiación, pero de lejos que no es el recurso más importante al comenzar. Lo más importante es lo que está allí, un conocimiento profundo por parte del emprendedor respecto a quién es, qué es lo que sabe, cuál es su conocimiento y a quién conoce, cómo funcionan sus redes. A partir de allí, el emprendedor se pone unas metas y busca aclarar de nuevo qué es lo que yo puedo lograr aplicando mis recursos, ¿cierto? En función de esa meta inicial, hace la reflexión de qué es lo que yo realmente puedo lograr. Además, en ese proceso acude a personas que conoce y busca que esas personas se comprometan con su proyecto de alguna manera, ¿verdad? O sea que buena parte de lo que el emprendedor hace en este momento es explorar los recursos de otros a partir de un conocimiento claro de las personas a las que conoce. O sea, a partir de un entendimiento y una reflexión más precisa respecto a cómo funcionan sus redes, cuáles son las redes a las cuales él tiene acceso. ¿Okay? Como parte del proceso, entonces logra unos compromisos, digamos, logra que unos actores externos se comprometan con su proyecto en distinta medida. Y con esos compromisos el emprendedor procede a reevaluar su posición. Entonces hace una nueva evaluación de los medios que tiene a su alcance y se plantea unas nuevas metas. Así es un proceso iterativo que se tiene que realizar en una sucesión de oportunidades. Este es el motor de arranque de una empresa, realmente. Hacemos énfasis aquí, hay una diferencia entre el motor de un automóvil y el motor de arranque del automóvil. Lo que mueve al automóvil, por supuesto, es el motor, ¿verdad? Y en nuestra analogía, ese motor se referiría a todos los recursos y capacidades que una empresa tiene que ser capaz de lograr mover cuando ya ha sido creada y cuando ya está en acción. Pero en el momento inicial es muy importante tener en cuenta, entender que no solamente es necesario el motor, se necesita también el motor de arranque, ¿verdad? Y en esta analogía, el motor de arranque es esta evaluación inicial de medios y esta exploración emergente de metas. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, digamos, ese motor de arranque, ese momento inicial de exploración a partir de entender bien quién soy yo, a quién conozco, qué es lo que yo sé y cómo activo esos recursos en favor del logro de una meta que voy a estar reevaluando en el camino. Es lo que es el contenido del trabajo que vamos a estar haciendo en estos 2 meses y vamos a ver cómo lo hacemos. Siguiente punto sobre el marco conceptual en el que nos vamos a mover. El primero era la efectuación como aproximación. El segundo es, vamos a hacer un aprendizaje a partir de la interacción con la realidad. ¿A qué nos referimos con esto? El aprendizaje en este curso se da a través de la interacción con la realidad. Es un proceso de pensamiento, intervención, análisis de resultados, nueva iteración. Veamos cómo funciona. El emprendedor debe pensar como un científico, es lo que estamos planteando aquí. El proceso se sintetiza en esta gráfica. 5 pasos: observar, cuestionar, formular hipótesis, recoger información y llegar a conclusiones para iniciar una nueva iteración que comienza por el paso número 1, observar de nuevo. Vamos paso por paso. Primer paso, observar. Aquí vamos a ocuparnos de registrar la experiencia de los usuarios o las personas que necesitamos convencer de que vengan con su comportamiento favorable a ayudarnos en nuestro proyecto. Queremos que esos consumidores compren nuestro producto, queremos que los aliados colaboren con el proyecto, queremos que el talento de otros venga y colabore con nosotros. ¿Cómo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es entender a esas personas, tenemos que ir allá a observarlos, tenemos que identificar los jobs to be done, los trabajos que esas personas necesitan lograr, los resultados que esas personas necesitan lograr a partir de unos trabajos que alguien debería hacer por ellos. Esos son los jobs to be done. Y los dolores de esos usuarios, los elementos que hoy les generan problemas y que nuestra oferta debería resolver. Con eso vamos a convencerlos de venir hacia nosotros. ¿Qué metodologías vamos a utilizar? Vamos a utilizar entrevistas, vamos a construir los journey maps, los mapas de comportamiento de las personas para entender en la rutina de la gente qué es lo que ellos necesitan, dónde están los elementos fundamentales que alguien debería resolverles y ojalá nosotros seamos capaces de hacer esa propuesta. Observación es lo primero. Siguiente punto, cuestionar. Aquí, este es un momento de búsqueda a partir de la información que hemos recogido. Vamos a tratar de entender, vamos a preguntarnos por qué ocurre lo que ocurre. Muy importante también, ¿por qué no ocurre lo que no ocurre?
¿Por qué no están ocurriendo cosas que deberían ocurrir? Y tercero, ¿qué podría ocurrir aquí? ¿Verdad? A partir de la formulación de preguntas vamos a identificar perspectivas novedosas que nos permitan intervenir en la situación. Vamos a aplicar unas metodologías para generar esas preguntas. Y de esas preguntas, el resultado de este momento de cuestionar va a ser una nueva interpretación del problema que nos permitirá formular unas hipótesis para entender lo que realmente está ocurriendo. El paso siguiente es formular hipótesis. Aquí buscamos identificar con precisión cuál será el resultado esperado de una intervención de nuestra parte. Muy importante aquí, lo que estamos intentando hacer es identificar cuáles son las acciones que deberíamos tomar para lograr nuestras metas de negocio. Subrayo, una hipótesis no es equivalente a una pregunta en este contexto. Una hipótesis sigue el formato si A, entonces B. O sea, si hacemos una intervención, entonces lograremos un resultado. Si ofrecemos unos atributos de producto, si ponemos un precio, si nos inventamos una experiencia de uso por parte del consumidor, entonces lograremos una compra, ¿verdad? El punto importante es que cada uno de estos elementos que acabo de formular es una hipótesis. La importancia de esa hipótesis para nuestro proceso, pues ya la determinará cada uno, pero el tema fundamental es si la hipótesis es importante, tengo que ser capaz de formularla en forma precisa para que me conduzca a un experimento. La diferencia entre una hipótesis y una pregunta. Veamos unos ejemplos que están aquí en la parte de abajo de la diapositiva. Una pregunta podría ser: ¿existe un mercado para un servicio que brinde compañía y apoyo a personas de edad madura durante el día? Esa es una pregunta válida y puede ser la pregunta que inicia el interés en un negocio, pero eso no es una hipótesis. Una hipótesis tiene que ser mucho más precisa y centrada en una intervención. Ejemplo, si nuestro servicio permite al usuario anciano incrementar su autonomía, entonces este usuario lo comprará. ¿Vemos la diferencia? En el segundo caso estoy planteando claramente que debo hacer una intervención orientada a la autonomía. Mi observación me ha permitido entender que la autonomía es un atributo, un beneficio fundamental que buscan los ancianos, ¿verdad? Entonces mi producto debería tenerla. El siguiente paso es recoger información. Vamos a realizar unas pruebas en el terreno con actores reales para entender si nuestra hipótesis puede ser validada o no. El objetivo es dilucidar si la hipótesis de interés es falsa o si podemos continuar en el camino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues podemos hacer investigación cuando nuestra hipótesis se refiere a una pregunta amplia, a una inquietud amplia, donde alguien más ya ha obtenido la respuesta. Podemos ir a documentos, libros, recoger información secundaria para aclarar lo que estamos pensando. Eso es posible. Pero lo más importante que vamos a hacer aquí es enfrentarnos con los actores reales y realizar prototipos, experimentos y ojalá ventas iniciales. Lo que estamos haciendo aquí es desarrollar intervenciones concretas buscando resultados concretos que confirmen o nieguen que lo que estamos pensando es verdad. En eso nos vamos a concentrar. Es quizás el punto más importante de todo el ejercicio, la realización de la obtención de información a partir de prototipos, experimentos y ventas. El paso final es obtener unas conclusiones. Esto es, identificar con precisión qué aprendimos del prototipo o del experimento, cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar. El objetivo es decantar el aprendizaje. Tenemos que tener gran precisión respecto a qué es lo que sabemos ahora, pero no sabíamos antes. Y tenemos que definir el terreno para la siguiente iteración. Aquí utilizamos metodologías como mapas mentales, diagramas causales y tenemos una hoja de resultados para ir concretando los resultados del proceso, como les voy a mostrar en un momento. Hablemos ahora de las herramientas que vamos a estar utilizando. Como les decía, lo más importante que vamos a estar haciendo es formular y validar hipótesis a través de procesos de experimentación y prototipado. Vamos a consignar a lo largo del proceso nuestros avances alrededor de este eje que es la hoja de resultados de nuestros experimentos o prototipos. Aquí estamos simplemente dando forma concreta, estamos codificando la información que contábamos al comenzar el experimento, al realizarlo y los resultados. Estamos diciendo, vamos a identificar cuáles son los supuestos que estamos validando en cada momento, digamos cuáles son los supuestos que estamos tratando de desentrañar en cada momento.
¿Cuál es el objetivo concreto del experimento que estamos realizando? ¿Cuál es la hipótesis a validar? Concretamente, ¿cuál es la intervención que estamos planteando y cuáles son los resultados esperados de esa intervención o los resultados posibles que vamos a validar a partir del experimento o prototipo que estamos haciendo? Vamos a definir cómo diseñamos el experimento, cuáles son las métricas que están involucradas ahí, y luego vamos a describir cuáles son las métricas que realmente se ejecutaron. Por decir algo, en el momento del diseño yo puedo decir, puedo pensar, voy a hacer este experimento con 25 personas de estas características. Sin embargo, en el momento de la ejecución es posible que no conseguí 25 personas, sino solamente 18. Tenemos que consignar esa diferencia entre lo que pensamos originalmente y lo que efectivamente ocurrió para entender todo el tiempo, para no perder de vista, ¿verdad? Hasta qué punto nuestros experimentos que efectivamente realizamos se están desviando de los que habíamos diseñado en el primer momento. Esto es fundamental para que podamos realizar el aprendizaje. Finalmente, nuestra hoja va a permitir consignar muy escuetamente, de una forma muy precisa, cuáles son los resultados de aprendizajes que se lograron a partir del experimento y cuáles son los siguientes pasos que debemos alcanzar. En este momento hago énfasis en esta hoja de resultados que va a ser nuestro instrumento básico de comunicación entre iteraciones. Yo les voy a pedir información que sustente lo que está ahí cuando conversemos, pero a partir de la estructura que se plantea en esta hoja. Siempre en nuestras reuniones vamos a estar discutiendo sobre los contenidos de los resultados de los experimentos como están expresados en una hoja que ustedes van a traer en las reuniones. Para comenzar vamos a utilizar este Canvas de la propuesta de valor desarrollado por Alexander Osterwalder. Probablemente muchos de ustedes lo conocen ya. Vamos a estar entendiendo al consumidor, al usuario, al aliado, como esa persona que está en el centro de nuestra atención, en el círculo que está a la mano derecha en el diagrama. ¿Quién es esa persona? ¿Cuáles son los trabajos que esa persona necesita lograr? ¿Cuáles son las ganancias que le gustaría alcanzar? Digamos, concretamente, desde los ojos y la mirada y la forma de ver el mundo de esta persona, ¿qué es lo que esa persona consideraría una ganancia? Y para que luego nosotros podamos pensar en cómo se la vamos a entregar. Y de la misma manera, ¿qué es lo que esa persona considera como un dolor, un pain en la parte de abajo, un obstáculo que alguien debería quitarle? Como ven, hay una relación muy estrecha entre los trabajos, los resultados que esa persona necesita lograr y los gains y pains, las ganancias y dolores expresados en esta gráfica. Tal vez, para sintetizarlo, uno podría decir, los trabajos, los jobs que están a mano derecha, es el inventario de las cosas que esa persona necesita lograr. Esos hay que priorizarlos y entenderlos muy bien. Pero las ganancias y los dolores se refieren a puntos concretos que le entregarían o una satisfacción particularmente alta o le generan una dificultad particularmente alta también. En el análisis de esa parte derecha del gráfico es donde vamos a concentrarnos al comienzo, utilizando además unos elementos adicionales que explicaremos a continuación. Utilizaremos en forma extensiva este libro, Disciplined Entrepreneurship, de Bill Aulet. Bill Aulet es profesor de MIT y este es el libro que utilizan allá en los cursos de generación de emprendimientos de alto impacto de base tecnológica. El libro se puede conseguir en Google Play, está en español en Google Play, se consigue en español, o también en Amazon. El libro de Aulet plantea una serie de pasos que están descritos en esta gráfica. Son 24 pasos. Van desde la identificación del consumidor y la posibilidad de producto o servicio que vamos a ofrecer, hasta la validación de estos temas, la identificación de unas métricas básicas para entender los números esenciales del negocio, y incluyen también la validación de estas ideas y la comprobación de supuestos. Vamos a buscar recorrer estos 24 pasos en los 2 meses que tenemos. Obviamente tenemos que imprimirle una velocidad al asunto y obviamente no aspiramos a que quede perfectamente completo y que todos los negocios estén listos para lanzarse al final. Pero sí vamos a buscar que todos los proyectos que van a estar en el curso logren hacer este tránsito por los 24 pasos y validar las hipótesis más importantes que surgen de este primer ejercicio. Los 24 pasos están aquí, agrupados según los agrupa el libro.
ustedes los van a entender con más claridad al leerlos en el libro. Por eso les digo, comencemos por adquirir el libro y iniciar su lectura lo más pronto posible. Finalmente, ¿cómo va a ser la agenda de trabajo? ¿Cómo vamos a estructurar las reuniones y cómo van a ser las entregas, particularmente la entrega final? Vamos entonces a ese tema. Vamos a tener 4 reuniones de trabajo de 1 hora cada una en el periodo bimestral. Vamos a vernos personalmente una vez cada 2 semanas. Y lo que vamos a hacer en esas reuniones es tener una discusión. A partir de lo que ustedes registran en su hoja de resultados y de la información adicional que traigan para facilitar la discusión, vamos a estar entendiendo en qué va el proyecto y vamos a plantear cuáles son las metas para la siguiente reunión, para el siguiente encuentro. ¿Qué es lo que aspiramos? Digamos, el esquema básico es este que tenemos aquí. En la primera reunión vamos a estar discutiendo lo que ustedes traigan respecto a las etapas 1 a 5 del libro de Aulet. Entonces, atención, en la primera reunión ustedes tienen que ya traer resultados sobre estos temas que se refieren a la definición del segmento, la identificación del perfil del cliente, lo que llama Aulet el beachhead market, el mercado inicial que ustedes van a buscar. Ustedes deben traer información para que podamos discutir ya con evidencia de qué estamos hablando aquí en su proyecto. Nuestra primera reunión no va a ser para el planteamiento de las ideas que ustedes puedan tener, sino estamos de una vez arrancando sobre una discusión que tiene que ver con resultados. La segunda reunión se refiere a las etapas 6 a 19, que van desde la definición del caso de uso hasta la identificación del costo de adquisición de consumidores y la definición del modelo de negocio. Para ese momento ustedes ya tienen que tener una noción clara de cómo funcionaría su modelo de negocio, cuáles son las hipótesis que están involucradas allí, qué es lo que han validado hasta ese momento y qué es lo que planean validar. En la reunión 3 vamos a estar hablando de las etapas 20 a 23 de Aulet, de manera que allí en ese momento Aulet se concentra su atención en la validación de hipótesis, ¿verdad? Se podría decir que la construcción de toda la armazón de la propuesta de valor y el modelo de negocio va en las 2 primeras reuniones, y en la tercera reunión ya estamos hablando de pruebas que se refieren a validación de hipótesis a lo largo del modelo de negocio. Y finalmente, en la cuarta reunión tenemos que ver los resultados finales y cuál sería el plan de hacia adelante para ustedes como negocio, ¿verdad? Esa presentación final ustedes la van a entregar, vamos a hacer una discusión en la última sesión individual con cada grupo, y además ustedes van a estar entregando un documento síntesis del proyecto en un formato conocido como Slide Docs. Slide Docs, como les decía hace un momento, es un formato que ha desarrollado una consultora norteamericana pensando en cómo comunicar información desde una perspectiva fundamentalmente gráfica, pero con un contenido suficientemente analítico para que cualquier persona pueda entender bien el contenido del informe, aunque los presentadores no se encuentren allí. Esto es entonces lo que vamos a estar trabajando en el curso de los próximos 2 meses con cada grupo. Aspiramos a tener al final unos emprendimientos que hayan dado en firmes pasos adelante para convertirse en realidad, y además un aporte de ustedes como emprendedores y ya como prácticamente exalumnos del MBA al aprendizaje de los emprendedores del programa. Esa es la importancia que tiene la codificación del trabajo que ustedes van a estar haciendo y el producto que es el informe final. Espero que este video les haya ayudado a entender cómo va a funcionar el esquema de trabajo. Por supuesto, vamos a estar discutiéndolo en nuestras reuniones, pero lo más importante ahora es, para esa primera reunión que vamos a tener con cada grupo, por favor, preparen bien los puntos iniciales de la propuesta de valor y los elementos en el libro de Aulet que le estamos pidiendo a la primera entrega. Nos vemos entonces allá. Muchas gracias.